Muchas gracias. Continuando con las conferencias programadas para el día de hoy, contamos con la ponencia a cargo del Comité Técnico Nacional del Sector Público. Los animo también para que puedan realizar sus preguntas y participar activamente durante esta ponencia. Tengo el placer de presentar a quien estará a cargo de la moderación, la magíster Carlia Tello Torres. Ella es magíster en gestión pública. Perdón. Sí. El panelista, mil disculpas, un error. Eh, Tengo el honor de presentar al señor eh, Dani Ramírez Chávez. Él va a cumplir el rol de moderador. Él es magíster en gestión pública, especialista en presupuesto y contabilidad gubernamental y presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Público. Adelante, colega Dani Ramírez Chávez. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los colegas y público en general. En primer término, agradecer a la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y al Comité Técnico Nacional del Sector Público por la organización del presente seminario denominado Nueva Ley General de Contrataciones Públicas, el cual será abordado por nuestra ponente, ingeniera Carlia Tello Torres. Ella es ingeniera de sistemas, titulado por la Universidad Católica de Santa María. Es egresada de maestría en administración de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos del Servir, paz miembro del staff de capacitadores del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. También es integrante acreditada del programa de formador de formadores del OCE. También es profesional certificada por el OCE en el nivel avanzado. Sin más preámbulo, doy pase a nuestra indicada ponente. Adelante con su presentación, estimada Carlia Tello Torres. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Magister Dani. Muy buenas tardes con todos los participantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre el enfoque de la nueva Ley General de Contratación Pública. Por favor, ¿podrían indicarme si se ve las diapositivas? Sí, se logra ver, estimada Carlia. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por la invitación a poder plasmar un poquito cuáles son los cambios de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. El contenido que vamos a ver en esta exposición va a ser primero los aspectos generales y los principales cambios y novedades que trae esta nueva Ley de Contrataciones. Dentro de los aspectos generales, tenemos que, como es de conocimiento público, la Ley 32069 fue publicada el 24 de junio del 2024. De acuerdo a la 28ª disposición complementaria final, se establece que se va a elaborar el reglamento y tiene un plazo de 180 días calendario de aprobada la norma. Y la 29ª disposición complementaria final nos establece que la ley va a entrar en vigencia a los 90 días calendario de publicado su reglamento. Si nosotros hacemos un poquito de cuentas, vamos a darnos cuenta que la ley de contrataciones va a entrar en vigencia aproximadamente en marzo del próximo año. ¿Qué implica esto? Que la ley 3225 va a seguir hasta que entre en vigencia esta nueva ley. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Fíjense que normalmente los planes anuales de contrataciones o toda la programación de nuestras contrataciones van a culminarse este año y ya los primeros días o en el mes de enero se va a elaborar el plan anual de contrataciones con los procedimientos de selección que se tiene que convocar. Y fíjense, para marzo ya me dan un cambio de la norma.
porque, bueno, no hemos visto todavía cuál es el reglamento, porque todavía no ha salido el reglamento. Sin embargo, ya podemos darnos cuenta por la ley que hay otro tipo de procedimientos de selección, hay otro tipo, otra forma de contratación. Entonces, va a haber aquí un cambio que vamos a tener que asumir todos los que trabajamos en el sector público, y no solamente como principal incidencia, pero también los proveedores que van a tener que conocer y adaptarse a esta normativa de contrataciones. De ahí la importancia en que nosotros podamos capacitarnos. Hay algo que yo siempre veo en muchas entidades, a veces les pregunto, ¿por qué haces esto de esta manera? Y la mayoría de las veces me contestan, porque en esta entidad siempre se han hecho las cosas así. Hace unos días conversaba con una amiga y le digo, está mal, tu requerimiento lo estás haciendo de forma errada. Tienes que hacer tu requerimiento englobando todo para no fraccionar. Y lo que me comenta es, no, yo estoy acá ya 6 años y toda la vida, desde antes de que yo entrara a trabajar aquí, los requerimientos se han hecho de esa forma. Miren, este es un chip que vamos a tener que sacar de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el hecho que se hayan venido haciendo las cosas mal no implica que yo voy a continuar haciendo las cosas mal. Para eso, como les vuelvo a repetir, es importante la capacitación, porque aquí el hecho también de que alguna otra entidad haga las cosas mal no me habilita a mí a poder hacer lo mismo que esa otra entidad, a menos que quiera tener las responsabilidades. Y ahora ustedes saben que la Contraloría está encima de todas las entidades, por lo tanto tenemos que ver el cumplimiento de la norma. Vamos a ver ahora los principales cambios y novedades que nos trae esta nueva ley de contrataciones públicas. Si bien es cierto, hay varios principios adicionales, sin embargo, yo quiero poner énfasis en estos principios rectores. Actualmente tenemos 10 principios, entre los que, por ejemplo, están la libertad de concurrencia, el trato justo e igualitario, la competencia, la vigencia tecnológica, eficiencia, eficacia, integridad, etc. Sin embargo, estos 4 principios no están en la actual normativa de contrataciones, pero aquí es importante que nos fijemos en estos principios. Por ejemplo, uno de los más importantes es el principio del valor por dinero. A ver, en este sentido, ¿qué vemos en este principio? Las entidades contratantes lo que buscan es maximizar el valor de lo que tienen en cada contratación, en términos de eficacia, eficiencia y economía. Entonces, ¿qué implica esto? Que se tiene que contratar a quien me asegure el cumplimiento de esta finalidad pública de la contratación. No solamente es comprar lo más barato, no es comprar lo más barato. Muchos, inclusive en esta actual normativa, dicen las entidades compran lo más barato y no es así. Lo que pasa es de que el gran talón de Aquiles que tienen la mayoría de entidades a nivel nacional es que no saben elaborar requerimientos. Entonces, si yo no sé elaborar un requerimiento, obviamente las características van a estar vacías y cuando el proveedor me entregará lo más básico, lo más simple, que a él le cueste más barato y pueda tener un margen de utilidad mayor. Entonces, desde ahí parte el problema. Pero esta nueva norma lo que quiere hacer es dar un énfasis en la calidad, la sostenibilidad de la oferta, la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos, que van a estar vinculados directamente a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio. Si bien es cierto, este principio está dado, todavía no se han visto en el reglamento, porque todavía no se ha salido el reglamento, cuáles son las condiciones que me van a asegurar este valor por dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo elija un proveedor, sea la calidad la que determine la selección, no que sea solamente el precio. Actualmente, si bien es cierto, nosotros tenemos el precio que va con 50 puntos, porque tenemos hasta 100 puntos, pero el precio puede ir desde 50 hasta 100 puntos. Y el comité o el órgano encargado de las contrataciones que elabora las bases del procedimiento de selección puede considerar ciertos factores de evaluación. Entonces, aquí se pueden considerar, por ejemplo,
dependiendo del objeto y del tipo de procedimiento de selección, y podemos ver el plazo de entrega o el plazo de prestación, las garantías, mejoras, el ISO antisoborno, la sostenibilidad ambiental y social, etcétera. Muchos factores de evaluación. Entonces, ahora de repente no le damos tanto énfasis más en la mayoría de los procedimientos de selección. La mayoría de los comités se va a evaluar simplemente el precio y no solamente es evaluar el precio. Ojalá que en este nuevo reglamento que va a salir tengamos las herramientas suficientes para que efectivamente podamos determinar a nuestro proveedor por la calidad. Claro que van a haber excepciones, como en todos los casos. Por ejemplo, si yo voy a comprar un SOAT o el combustible o el cemento, que son bienes que de alguna manera ya se encuentran estandarizados, ahí sí va el menor precio. Bienes o servicios. Bueno, el único servicio que actualmente tenemos en el listado de bienes y servicios comunes es el SOAT. Pero si yo voy a comprar cemento, no importa si yo compro de la marca Sol, Frontera, Yura, Mishki, etcétera, siempre va a ser las mismas características. Aquí sí, yo no voy a irme por el precio, o perdón, por la calidad, porque todos cumplen con la calidad mínima que se les está pidiendo. Aquí nos vamos netamente por el precio. Luego tenemos el principio de presunción de veracidad. Si bien es cierto, nosotros actualmente se viene aplicando este principio en la ley de contrataciones, principalmente cuando los proveedores presentan sus ofertas. Nosotros les creemos que lo que ellos presentan es verdad. Este principio está plasmado en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, actualmente también se está considerando como uno de los principios rectores de la Ley General de Contrataciones Públicas. En este principio nos dice que es la presunción en la tramitación de los documentos dentro del proceso de contratación, de que estos documentos, declaraciones juradas y cualquier otro documento formulado por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Y lo bueno de esto es de que este principio sí admite prueba en contrario. No es simplemente que lo que el proveedor me presentó es su última palabra y yo no tengo por qué cuestionarlo. No, para eso existe el control y fiscalización posterior, para verificar que efectivamente los documentos presentados cumplan con este principio de presunción de veracidad. Otro de los principios que tenemos es el principio de la causalidad. Yo particularmente, es mi punto de vista, veo aquí que hay una situación, por un lado, que tiene ventajas y desventajas. Actualmente, si bien es cierto, el titular de la entidad es el responsable de muchas de las situaciones de la normativa de contrataciones, pero puede delegar esta facultad. Por ejemplo, si el comité elabora bases, digamos que ha delegado la facultad en un gobierno regional al gerente regional, y el gerente regional probablemente apruebe las bases. Si las bases estaban mal elaboradas, iba a caer también la responsabilidad en la persona que aprobó. Sin embargo, ahora se está ampliando un poquito este sesgo en el que nos ponen que en la causalidad este principio nos va a establecer que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa, que es la que va a constituirse en la infracción sancionable. Entonces, no es responsable ni puede ser sancionado un servidor público por un hecho ajeno, sino solamente por sus propios hechos. Y esto, por un lado, como les digo, le va a quitar mucha responsabilidad a los entes que tienen que hacer de todas maneras un control al momento de alguna manera, revisar o las bases de un procedimiento de selección, por ejemplo. Pero por otro lado, muchas veces, lo he visto en muchas entidades, son los titulares de las entidades, los gerentes, los jefes, los altos mandos, los que solicitan que se maneje ciertos procedimientos de selección. Y en este caso, no va a haber ninguna infracción para ellos. Y otro de los principios que tenemos es el principio de innovación. Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes.
Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Entonces, aquí vamos a ver también ese tipo de contratos de innovación y los vamos a desarrollar más adelante para que vean todas las posibilidades que me está brindando esta nueva normativa de contrataciones. Otro punto que, si bien es cierto, está establecido en la ley 29622, que es la ley que modifica la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, la cuarta disposición complementaria final, es la discrecionalidad administrativa y rigor técnico. Muchos funcionarios tienen miedo a tomar decisiones por las responsabilidades que pueda haber, o ya sea por la misma entidad o las responsabilidades que le puede determinar el órgano de control institucional o Contraloría, y no quieren tomar decisiones. Ellos dicen, prefiero irme a un arbitraje, yo no tomar una decisión, prefiero que se vaya a conciliación, yo no tomo la decisión directamente, porque luego yo voy a ser el responsable. Entonces, este hecho hace que las entidades paren o paralicen muchas entregas de bienes, prestaciones de servicio, ejecuciones de obra, justamente porque por el miedo a poder tomar una decisión. Esta nueva ley nos trae la discrecionalidad administrativa y el rigor técnico, en la que nos establece que para que se pueda tener esta discrecionalidad de yo tomar una decisión, porque recuerden que la normativa, en la actual y en la nueva normativa, hay situaciones que son obligatorias. Me dice, debes. Y sí o sí se tiene que hacer, o es imperativa, por lo tanto se tiene que ejecutar. Pero uno de los ejemplos que yo les pongo nos establece que cuando el proveedor haya llegado al 10% de su penalidad, puede resolver la entidad puede resolver el contrato. Es una posibilidad. Yo les pregunto, si por ejemplo nosotros estamos al 90% de la ejecución de nuestro contrato y el proveedor llegó al 10% de penalidad, ¿sería dispararme a los pies el hecho de tener que resolverle el contrato? ¿Se imaginan que le resuelve el contrato? Tendríamos muchos problemas, porque cuando se resuelve un contrato, quien pierde más no es el proveedor, porque el proveedor finalmente, inclusive muchos abren otras empresas a nombre de terceros o lo que fuera, pero ¿saben qué? Quien pierde más es la entidad, porque la entidad tiene que paralizar la prestación de sus servicios, tienen que paralizar el darle una mejor calidad de vida al ciudadano, que es la finalidad de la normativa de contratación pública. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, como tengo este temor a tomar una decisión, se paralizan muchas situaciones. Ahora, cuando tenemos esta discrecionalidad administrativa, para poder sustentar la decisión que yo estoy tomando como funcionario público, primero vamos a analizar los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son los riesgos? De repente, de no continuar una ejecución de una obra, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados logrados según los objetivos y metas? Y aquí va a ser básica y primordial la opinión del ente rector. Las decisiones que adopten los funcionarios siempre deben estar enfocados en estos criterios para afianzar la discrecionalidad que le permita la ley. Entonces, esto es un punto a favor que tenemos que se está dando con la nueva normativa. Impedimentos para contratar con el Estado. Básicamente son los mismos impedimentos que están establecidos en la actual normativa, solamente que si ustedes revisan el artículo de la ley 32069, que es la ley de contratación, la ley general de contratación pública, van a verificar que está mucho más fácil de poder entender, porque hay un cuadro el que nos denomina el primer grupo, cuáles son los impedimentos de carácter personal al funcionario directamente o al servidor público. En el segundo grupo tenemos los impedimentos en razón de su parentesco, que sigue siendo hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Y aquí hay algo interesante. Por ejemplo, si yo contrato con el Estado, hago asesoría, soy proveedora del Estado, pero mi hermana sale elegida congresista de la República.
Bajo la actual normativa de contrataciones, yo tendría impedimento para contratar con el Estado. Sin embargo, se hace una excepción. Si yo demuestro que yo tengo más de cierta cantidad de contratos o de años trabajando con el Estado, no me pueden quitar mi forma de trabajo solamente porque de repente mi hermana haya sido elegida congresista. Yo puedo seguir trabajando con el Estado. Y esta era la limitación que se da en la actual normativa, pero con la nueva normativa ya no se va a dar esta limitación. Luego, en el grupo 3 tenemos los impedimentos de personas jurídicas o por representación. En el caso de socios, en el caso de representantes legales, apoderados, miembros de sus consejos directivos, etc. Y en el grupo 4 tenemos los impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales por inclusión de otros registros. Por ejemplo, aquellos que están incluidos en el Rederesi, también actualmente tenemos a los abogados por mala práctica. A mí me parece un poquito discriminatorio porque no solamente a los abogados por mala práctica deberían sancionarlos, deberían sancionar a todo profesional, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, contadores, porque actualmente solamente están inhabilitados o impedidos de contratar con el Estado los abogados que están inscritos en el registro de sanciones por mala praxis en el derecho. Y bueno, corresponde a la DEC, que ahora ya no va a ser el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, va a ser la dependencia encargada de las contrataciones. Es un cambio que se ha hecho. ¿Y por qué? Porque antes era el OE, la letra C, que era el órgano encargado de las contrataciones. Pero ahora se va a llamar, gracias a una modificación solicitada por nuestros queridos congresistas, se va a llamar el OECE, que va a ser el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. A veces hacemos estos cambios de nombre que en realidad no aportan mucho. Esto es uno de los puntos que yo considero que es insulso en la nueva normativa de contrataciones. ¿Y qué va a generar esto? Que se cambie el logo, que se cambie el nombre, que se cambie todos los formatos, que haya un nuevo diseño del logo, una nueva página web. ¿Y eso acaso no le cuesta al Estado? El hecho del cambio de nombre me parece que en este caso, en la nueva normativa, es un tanto irrelevante. Bueno, en este caso corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones, que viene a ser logística, abastecimiento, adquisiciones o como se llame en cada entidad, la verificación de los impedimentos. Asimismo, debe verificar bajo responsabilidad y previo a la suscripción del contrato los impedimentos indicados en los supuestos establecidos en el 1F, 1G, 2D y 2E. ¿Y por qué? Lamentablemente es muy amplio el poder verificar todos los impedimentos para contratar con el Estado. Si bien es cierto, los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de hacer su declaración jurada de intereses, muchos no la hacen o la hacen incompleta, no dicen quiénes son sus familiares, entonces no se podría establecer quién trabaja con el Estado. Pero en algunos casos, por ejemplo, de buscar en el Rederesi, de buscar en los inhabilitados o en ciertos registros, sí va a ser responsabilidad de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones. Ahora, tenemos las modalidades de la contratación pública eficiente. Miren, actualmente tenemos nosotros los procedimientos de selección, los métodos de contratación que se dividen en dos, los procedimientos de selección y el acuerdo marco. Pero ahora tenemos ciertas modalidades de contratación pública y le vamos a llamar de esta forma, los contratos menores. Van a ser lo que ahora le llamamos las contrataciones menores o iguales a 8 ITs. Si bien es cierto, actualmente cada entidad pone la regulación que le parece conveniente, cada entidad tiene su directiva para las contrataciones menores o iguales a 8 ITs. Y varía de entidad en entidad, así que el proveedor que quiera contratar con diferentes entidades tiene que estudiar, tiene que analizar cada directiva para ver si es que tuviera alguna situación de controversia, cómo va a actuar, cómo tiene que entregar sus productos, prestar sus servicios, si es que hay una ampliación de plazos, si es que le aceptan, no le aceptan, etcétera. Todo eso tiene que ver. Pero ahora, de alguna manera, se va a regular los contratos menores.
de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. Bueno, por ahora no puedo decir más porque como ya saben, todavía el reglamento no se ha dado. Asimismo, tenemos la compra centralizada. En la compra centralizada, lo que nosotros tenemos es que ciertas entidades, ya sea por Perú Compras o por su experiencia, van a poder centralizar las compras de otras entidades. Esto nos va a permitir mejores precios por economías de escala. Asimismo, tenemos la compra pública de innovación. Y esto es lo que sí es uno de los cambios trascendentales y principales de la normativa de contrataciones del Estado. Estas compras públicas de innovación van a ser prácticamente para aquellos bienes y servicios que no existen en el mercado o que de repente existen, pero cada proveedor tiene su propia tecnología. Un caso que de repente yo vi en los hospitales es el tema del laboratorio. En laboratorio nosotros tenemos que cada proveedor ofrece su propia tecnología, su propia forma de trabajo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer o qué tenemos que hacer actualmente? Estandarizar para que todos me atiendan de una forma el requerimiento. Y no se puede. En cambio, con esta compra pública de innovación, lo que vamos a tener es la posibilidad de que se pueda desarrollar tecnología, innovar en soluciones. Generalmente la entidad tiene el problema y hace su requerimiento, pero en este caso a veces es difícil para la entidad hacer el requerimiento. ¿Qué es lo que se va a dar en estas compras públicas por innovación? Que la entidad va a proponer su problema y los proveedores van a presentar soluciones, no estandarizadas, pero van a presentar estas soluciones. Ahora, la estrategia de contratación. En el caso de la estrategia de contratación se va a definir cómo es que se va a contratar con el Estado. Miren, en el ejercicio de razonamiento que busca reorientar el logro de la contratación con fin en sí mismo para procurar la satisfacción de una necesidad pública dentro de un enfoque de eficacia, eficiencia y minimizando los riesgos. Siempre se va a dar en el sentido de minimizar los riesgos. Ahora, en el caso de bienes y servicios, ¿qué es lo que vamos a ver? La DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, va a determinar el tipo de procedimiento de selección. ¿Cuál va a ser el mecanismo de contratación? La modalidad de pago. Se va a verificar la estandarización del requerimiento. Y cuando hablamos de esta estandarización, no va a ser lo mismo que el estandarizar bienes actualmente. Si yo quiero estandarizar bienes es porque quiero comprar una marca determinada de acuerdo a la Directiva 4 del 2016 del OCE. Sin embargo, esta estandarización se refiere a que ya nuestro requerimiento va a estar estandarizado de alguna manera, no para una marca, sino en cuanto a cómo debe estar definido. La identificación de lo que pueda afectar o impulsar el objetivo de la contratación, el perfil de riesgos de la contratación y otros que defina la dependencia encargada de las contrataciones. Pero en el caso de obras y consultoría de obras, aquí va a haber un giro importante. Se va a hacer un análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra, porque puede ser de varias formas. Asimismo, se va a evaluar el uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero bueno, vamos avanzando un poquito. Este tipo de contratos, por ejemplo, son como los contratos NEC o FIDIC, que prácticamente estos contratos son estándares internacionales que establecen una regulación sobre cómo se deben hacer los contratos en obra. Por ejemplo, tenemos que se ha hecho un ensayo, un inicio en los Juegos Panamericanos, que se hizo bajo el modelo de contrato NEC. Entonces, fíjense, se ha dado la situación, se ha concluido rápido porque también estábamos contra el tiempo para los Juegos Panamericanos y se hizo bien, se hizo bien. Entonces, aquí no necesariamente tiene que ser un contrato de Estado a Estado. Tenemos otras posibilidades, como estos contratos que ya les he mencionado.
Asimismo, vamos a ver la valoración del empleo de metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información, la metodología BIM. De hecho, actualmente ya se está requiriendo que en muchas situaciones se incluya la metodología BIM en los procedimientos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de obra, para la construcción de obra, y se está dando mayor realce a la metodología BIM. Ahora, miren, tenemos los procedimientos de selección. Actualmente, la Ley General de Contratación Pública nos da procedimientos de selección en forma muy general. No nos ha establecido todavía cuáles van a ser explícitamente estos procedimientos de selección. Hay algunos sí, pero no están todos. Ya cuando salga el reglamento, vamos a ver todos estos procedimientos de selección. Actualmente tenemos 8 tipos de procedimientos de selección que están establecidos inclusive en el cuadro que saca el OCE anualmente para ver los topes de los procedimientos de selección. Tenemos la licitación pública, el concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, subasta inversa electrónica, la comparación de precios, la contratación directa y los contratos de proyectos o los concursos de proyectos arquitectónicos. Entonces, así se ha dividido, pero ahora va a haber otro tipo de división. Vamos a tener los procedimientos de selección competitivos y los no competitivos. Actualmente, tal cual está establecido también en nuestra Constitución Política del Perú, tenemos la licitación pública y el concurso público, en la que de repente siguen manteniendo las mismas etapas. Ya vamos a ver cuando salga el reglamento cuáles van a ser las características. Asimismo, vamos a tener las modalidades abreviadas de licitación pública abreviada y concurso público abreviado. Y vamos a tener las modalidades diferenciadas, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y los procedimientos de CPI. Asimismo, la actual ley nos dice y otros procedimientos. Asumo que estos otros procedimientos van a ser detallados en el reglamento. También vamos a tener los procesos no competitivos. Actualmente tenemos 13 supuestos para hacer la contratación directa. Actualmente le llamamos la contratación directa, pero más adelante se van a llamar los procesos no competitivos y van a tener 11 supuestos. Entre entidades que existe situación de emergencia, desabastecimiento inminente, proveedor único, servicios personalísimos, servicios de publicidad estatal, bienes y servicios para actividades de investigación, desarrollo e innovación, adquisición o arrendamiento de inmuebles, servicio especializado para la defensa de funcionarios, asesoría legal o técnica para la defensa de entidades en procesos arbitrales o judiciales, y también nos está dejando la posibilidad de que el reglamento se desarrollen algún otro tipo de procedimientos de selección no competitivos. Por eso es que no se están considerando como otros. Ahora vamos a ver estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cómo se hacen actualmente los contratos de obra? Bueno, vamos a hablar netamente de los contratos por ejecución de obra por contrata. ¿Por qué? Porque las administraciones directas que ejecutan muchas municipalidades y gobiernos regionales es de que se contratan a su propio residente, a sus obreros, a su inspector o supervisor, y ellos son los que van a verificar o ejecutar la obra. Pero cuando hablamos de una obra por contrata o administración indirecta, es que la entidad va a convocar un procedimiento de selección en el que se va a contratar a un profesional, un contratista que va a poner sus profesionales y su equipo personal, va a poner los bienes y va a construir la obra o va a ejecutar la obra. Y si el monto supera los 4.300.000, la entidad está obligada a contratar un supervisor. Si no supera este monto, la entidad puede trabajar con supervisores. Entonces, actualmente, como les digo, lo primero que hacemos, se hace el expediente técnico. Luego va la obra y finalmente tenemos la operación, cuando ya se pone en funcionamiento la obra.
Listo. Tenemos primero la responsabilidad dividida entre un contratista para diseño y otro contratista para la construcción. ¿Cuántas obras hay paralizadas por una mala elaboración de expediente técnico? Lamentablemente, hay algunos profesionales que elaboran expedientes técnicos que lo que hacen es copiar y pegar y no hacen un análisis real de lo que se requiere para entregar rápido, para no tener penalidades, para llevarse el dinero fácil, pongámoslo de alguna forma así. Hacen un mal expediente técnico, hacen cualquier cosa. Y mientras se va ejecutando la obra hay que modificar y modificar y modificar. Por eso esta responsabilidad es dividida entre un contratista que hace el expediente técnico y el otro que ejecuta la obra. Se emplea la contratación a través de la licitación pública tradicional. Una licitación pública en promedio dura aproximadamente 3 meses, desde que ingresa el requerimiento hasta que se firme el contrato. Ojo, y estoy poniendo simplemente 5 días, por ejemplo, para la indagación de mercado en el caso de bienes, y que el expediente se va a aprobar en un día, las bases se le van a elaborar 2 días, que no tenemos problemas de subsanaciones, que no tenemos problemas de apelaciones, que no tenemos problemas de elevación de consultas y observaciones. No, no hay ningún problema. Dura aproximadamente casi 3 meses. Y si tenemos algunos de los otros problemas, dura entre 5,5 a 6 meses. Solamente para convocar el procedimiento y suscribir el contrato. Miren cuánto tiempo se demora en convocar una licitación pública en obras. Tenemos múltiples procesos de contratación con pocos postores y reprocesos, elevaciones a loces, se prioriza el menor monto ofertado. Y saben, la norma nos establece que se puede hacer el concurso oferta. ¿Qué es esta modalidad de contratación? El concurso oferta es que el proveedor me va a ofrecer el diseño y construcción. Cuando se dio la norma, la ley 30225, se eliminó el concurso oferta. Pero luego se dieron cuenta de que era necesario y cuando se modifica la norma se incluye nuevamente el concurso oferta, pero solamente para las entidades del Poder Ejecutivo. ¿Qué quería decir? Que municipalidades y gobiernos regionales, entre otros, no podían utilizar este concurso oferta, que era que el proveedor va a elaborar el expediente técnico y va a ejecutar la obra. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, ¿por qué se retiró? Porque había muchos adicionales. ¿Y derivados de qué? De una mala elaboración del expediente técnico. O sea, yo elaboro mal el expediente y al momento de ejecutar me doy cuenta, entonces no debería ser así. Sin embargo, en la modificación de la ley de contrataciones que hubo este año en abril, se modificó y ahora sí se permite el concurso oferta para cualquier tipo de entidades. Puede ser municipalidad, gobierno regional o cualquier tipo de entidad que esté dentro del ámbito de la aplicación de la ley 30225. ¿Okay? Pero fíjense, solo 13 contratos se han suscrito en los últimos 5 años. Porque lamentablemente hay mucho problema y no pueden manejar bien este concurso oferta. Ahora, la ley de contrataciones del Estado me va a permitir la incorporación de una junta de resolución de disputas, siendo obligatoria a partir de 20 millones y facultativa desde los 5 millones. Actualmente tenemos la junta de resolución de disputas, que puede ser un solo adjudicador o 3 adjudicadores. A partir de 40 millones de soles es obligatorio que sean 3 adjudicadores, a partir de 5 millones puede ser 1 o 3. Pero ¿qué va a pasar? Son 3 profesionales que van acompañando permanentemente a la obra, para que si hay algún problema, alguna divergencia, algún conflicto entre la entidad y el contratista, esta Junta de Resolución de Disputas va a solucionar el problema para que la obra no paralice, para que no se demore y continúe. Esa es la tarea de la Junta de Resolución de Disputas. Actualmente solamente existe para obras. Ahora, en la definición de contratos estandarizados de diseño y construcción, vamos a ver que vamos a tener nosotros la posibilidad de tener 2 tipos de estrategias de contratación. Podemos utilizar los contratos convencionales de diseño y construcción de la forma tradicional o podemos utilizar los contratos estándares de uso internacional.
podemos utilizar cualquiera de los dos. Eso va a depender de cuál sea la estrategia que se esté planteando la entidad. Pero aquí tenemos el gran reto de que nosotros vamos, o el Estado va a tener que desarrollar modelos y pilotos. Y para esto, el proceso de aprendizaje es muy importante, porque no tenemos mucha experiencia en este tipo de contratos de uso internacional. Lo que nosotros hacemos es lo convencional, lo tradicional. Entonces, aquí vamos a tener que trabajar duro en el desarrollo de modelos y pilotos. Pero ¿cuál es este objetivo? De generar la eficiencia y reducir las obras paralizadas. Tenemos muchas obras paralizadas, más de 2.000, y casi el 40% es de obras por contrata bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos otras obras también, obras por impuestos, las APPs y otras formas de contratación, pero fíjense, casi el 40% de estas obras corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí va a primar el tema del valor por dinero. Se va a contratar considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, y no únicamente el menor precio. Entonces, porque actualmente la norma me dice, si quieres todo, pon precio. En cambio, asumo que en el reglamento, para que pueda darse este tema del valor por dinero, me va a decir, al precio solamente le puedes dar 50 puntos y a otros factores de evaluación le vas a dar el otro restante del puntaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poner una estrategia de contratación? El análisis de lo que requiere el proyecto y también de las capacidades de la entidad. La definición del sistema de entrega, mecanismos de pago, gestión de riesgo, elección del modelo del contrato. Y además, la interacción con el mercado para procedimientos con retroalimentación. Es importante que nosotros utilicemos esta retroalimentación para ir mejorando, porque como ya les dije, vamos a tener que crear modelos. Todavía las cosas no están dichas. Entonces, el resultado final de esto va a ser nuestra propuesta técnica más nuestra propuesta económica. Ya no solamente, como actualmente está, que yo puedo utilizar solamente la propuesta económica. Ahora, en cuanto a las modificaciones contractuales, prácticamente no se ha cambiado mucho, o no se ha cambiado casi nada en una que otra situación, porque las modificaciones contractuales que tenemos actualmente también son la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, las ampliaciones de plazo, la modificación por hecho sobreviviente, la suscripción del contrato no imputables a las partes de acuerdo con lo que indique el reglamento. Y aquí está el tema, que vamos a tener que verificar qué es lo que me dice el reglamento. Y otro punto también, otros contemplados en el reglamento o los contratos estandarizados. Porque fíjense, aquí hablamos de los contratos de estándares de uso internacional. Entonces, si aquí me permiten hacer cualquier otra modificación, se va a poder plasmar en el contrato. Dentro de las prestaciones adicionales en bienes y servicios no ha cambiado, va a seguir siendo hasta el 25% del monto del contrato original, pero en obras solamente de construcción sí está cambiando, porque actualmente hasta el 15% de la autoridad de la gestión administrativa, hasta el 15% lo aprueba el titular de la entidad o el siguiente nivel de decisión jerárquico. Pero ahora más del 15% hasta el 50% ya se va a Contraloría. Las cosas van a cambiar porque ahora va a ser, hasta el 15% va a ser la autoridad de la gestión administrativa, que es el siguiente nivel del titular de la entidad. Por ejemplo, en una municipalidad sería el gerente municipal, en un gobierno regional sería el gerente regional. Más del 15 hasta el 30 lo va a autorizar el titular de la entidad, y esto no es delegable. Y más del 30 hasta el 50, previa autorización de la Contraloría de la República. En el caso de aprobarse adicionales por deficiencias en el expediente técnico, las entidades deben informar al Tribunal de Contrataciones Públicas. Actualmente también esto está establecido en la normativa de Contraloría. Sin embargo, yo conversaba con muchos ingenieros, porque yo soy ingeniera de sistemas, pero yo conversaba con muchos ingenieros civiles y arquitectos y me dicen
Es muy raro el expediente que salga tas con tas, que no se modifique absolutamente nada. A veces hay situaciones, son mínimas, pero hay situaciones. Pero aquí ya me está diciendo, si hay adicionales por deficiencias en el expediente, tienes que informar. Alguna vez yo, me acuerdo mucho, fue mi segunda obra que ejecuté. eh, Se había hecho, el expediente fue elaborado en la entidad, estuvo muy bien. Sin embargo, se hicieron las calicatas y justo en el lugar donde no se hizo una calicata era un terreno deleznable con un nivel freático alto. Entonces se tuvo que hacer un muro de contención. Fíjense, no es que el expediente estaba mal hecho, sino que se dio una situación eh, excepcional, pero lamentablemente, así sea, eso se va a tomar como una deficiencia del expediente que se va a tener que informar al Tribunal de Contrataciones, asumo, para las responsabilidades que correspondan a las personas que han elaborado el expediente técnico de la obra. Y aquí otro punto también interesante que les va a gustar mucho a los proveedores, el tema de los pagos. Aquí el pago se tiene que hacer en 10 días hábiles, luego de otorgada la conformidad. Actualmente son 10 días calendario. ¿Se está ampliando? Sí, pero me van a dar 5 días hábiles más previa justificación por la demora. No pueden pagarme en más de 15 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente será pues unos 20 días, 20, 21 días. Si no me pagan en ese plazo, está considerado como una falta grave el incumplimiento del pago, la negación o la demora. Y además está considerado como una falta muy grave cuando el contratista haya iniciado acciones legales en contra de la entidad. Al funcionario que hizo la demora del pago, van a sancionarlo. Sugerencia, para evitar que a todos nos sancionen, que a todos seamos responsables, hagan un cronograma o hagan un flujograma en el que diga, de estos 10 días, una vez otorgada la conformidad, máximo tiene que estar, por decir, 2 días en logística, luego máximo puede estar 3 días en planificación, máximo tantos días en contabilidad, en tesorería, qué sé yo, para que si hay alguna demora, entonces se pueda determinar fácilmente al responsable y no todos los que estemos en la cadena seamos los responsables por la falta de pago. La resolución del contrato. Cualquiera de las partes puede resolver un contrato, al igual que la normativa de contrataciones, pero aquí tenemos otras situaciones adicionales. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato, que puede darse, igual que actualmente, por incumplimiento de las obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que incumple, ya sea la entidad, principalmente con el pago, o ya sea el proveedor porque incumple sus obligaciones, por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor no imputable a alguna de las partes que imposibilite la continuación del contrato. Entonces, sea un hecho sobreviniente después de la firma del contrato. Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción, también es un hecho para resolver el contrato. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. Este es un punto nuevo, porque actualmente la ley solamente me permite la nulidad del contrato por presentación de documentación falsa o inexacta en el procedimiento de selección o para suscribir el contrato. No existía durante la ejecución contractual. De hecho, hay una opinión que dice, si te presenta documentos falsos dentro de la ejecución contractual, tú denúncialo al Tribunal de Contrataciones, pero no le resuelves el contrato. Pero ahora sí es un motivo para resolver, en el otro caso era no le declaras la nulidad ni le resuelves el contrato, pero ahora sí es motivo para resolver el contrato. Esta es una de las diferencias que tenemos. Y la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. Ya cuando salga el reglamento veremos cuáles son estos supuestos. En el caso para dar la nulidad de un contrato, tenemos el mismo caso que haya sido firmado o suscrito con un proveedor impedido de contratar con el Estado, cuando se verifique la presentación de documentación falsa, adulterada o información inexacta, previo descargo del contratista. Actualmente solamente nos dice información falsa o inexacta, no adulterada.
Cuando se haya suscrito a pesar de encontrarse un trámite de recurso de apelación, cuando se haya suscrito prescindiendo del procedimiento de selección competitivo o no se haya cumplido las condiciones para el procedimiento de selección no competitivo o cuando se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos de la ley. O sea, para utilizar un procedimiento no competitivo tengo que tener todas las razones, no puedo simular. ¿Okay? Esto también es nuevo. O en los casos de corrupción, ¿no? Cuando por sentencia consentida y ejecutoriada se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato se haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir o ofrecer en el futuro algún pago, dádiva, beneficio o comisión. Ahora, dentro de las controversias para el perfeccionamiento del contrato tenemos aquí, en los supuestos, va a ser para el otorgamiento de la buena pro, para la declaración de desierto y para la publicación de resultados en el caso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Y otro punto que va a ser, esto va a hacer que el Tribunal de Contrataciones tenga mucho más trabajo que el que actualmente tiene. La garantía para poder apelar un procedimiento de selección actualmente es del 3% del monto del procedimiento de selección o del ítem que se desea impugnar. Y a pesar de ello, el año pasado, las 6 salas del Tribunal de Contrataciones del Estado han emitido cerca de 4.500 resoluciones. Sin embargo, actualmente, con la nueva ley, la garantía va a ser del 0.5%. ¿Cuántas apelaciones ustedes creen que se den si el monto se está bajando sustancialmente? En el caso, el monto máximo que se va a pagar para garantía, en el caso de las MIPES, máximo 25 UITs, y en el caso del régimen general, máximo 50 UITs. ¿Quién tiene la competencia para resolver el recurso de apelación? En el caso de procedimientos de selección mayores a 50 UITs, va a ser el Tribunal de Contrataciones Públicas. En el caso de nulidad y otros que afecten la continuidad del procedimiento. La entidad contratante en todos los demás casos. ¿Quién va a resolver? No va a ser el titular de la entidad, va a ser la autoridad de gestión administrativa. ¿Y quién es la autoridad de gestión administrativa? En la ley está establecido por cada tipo de entidad quién va a asumir esa función. No es de que yo no quiero, porque a mí me dan esto. No, señores, ya está establecido. Por ejemplo, como les dije hace un momento, en un gobierno regional va a ser el gerente regional. En la municipalidad va a ser el gerente municipal. Y las controversias desde el perfeccionamiento del contrato. Los mecanismos para la solución de controversias que vamos a tener, actualmente tenemos 3, la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas solamente para obras. Pero ahora me están dando una posibilidad más, otros previsto en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, porque estamos viendo que se van a hacer de acuerdo a estos contratos internacionales. Pero otro punto interesante que ahora no se va a llamar solamente la Junta de Resolución de Disputas. No solamente va a resolver los problemas, sino va a prevenir los problemas. Ojalá que pueda cumplir y no sea solamente nombre, porque ahora se va a llamar Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y lo interesante es que no solamente va a ser para obras, va a ser para todos los objetos de contratación. En la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿cuáles son las materias que puede someterse a esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas? Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico. Resolver controversias técnicas y contractuales y otras establecidas en el reglamento. Lo que sí no puede hacer la Junta de Resolución de Disputas es, por ejemplo, autorizar el no cobro de penalidades o de repente autorizar una ampliación de plazo, porque eso va a tener que seguir su procedimiento que va a ser establecido en el reglamento. Como también podemos ver, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no puede conocer o no se puede pronunciar sobre la validez, nulidad o eficacia del contrato. El plazo para recurrir a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es desde 20 días hábiles desde la comunicación del desacuerdo con la materia. Si vamos a ver por la conciliación, ¿qué puedo llevar a conciliación? La resolución del contrato, la ampliación de plazo contractual, la recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados en el caso de obras,
liquidación del contrato en el caso de consultoría y ejecución de obras. Acá hay un error común y frecuente que cometen muchos. La liquidación solamente se hace en contratos de consultoría de obra y ejecución de obra. Consultoría en general, servicios en general y bienes tiene la conformidad, no la liquidación del contrato. Y aquellos que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato. Asimismo, va a haber otras que disponga el reglamento. En una conciliación no se puede conocer sobre la nulidad del contrato. El plazo para recurrir a la conciliación tiene plazos de caducidad, va a depender de la materia que se va a conciliar y está establecida en el artículo 84 de la ley. Y en el arbitraje, ¿qué materias pueden ser sometidas a arbitraje? Todas las controversias surgidas entre las partes, inclusive nulidad. Fíjense que en el anterior caso la nulidad no la puedo ver en conciliación, pero en arbitraje sí puedo ver la validez, la nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato. El arbitraje puede ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 UITs, o sea, algo muy pequeñito, porque hemos visto que igual va a ser hasta 8 UITs la contratación. Y el plazo para interponer el arbitraje va a ser de 30 días hábiles de notificado el acto controvertido cuando se trate de validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato, y desde 30 días hábiles desde la entrega del bien, presentación del entregable final en el caso de servicios o la entrega de obra para otras situaciones que se quiera ver. Como por ejemplo, podría ser una aplicación de penalidad. Y con esto hemos terminado una visión general sobre la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Excelente ponencia, estimada ingeniera Carlea. Bueno, como hemos podido observar de la ponencia, pues en realidad la ley 32069, que es la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, pues nos trae nuevos cambios, dado que incorpora pues nuevas definiciones, incorpora nuevos principios, así también incorpora nuevos procedimientos y condiciones. Entonces, todavía esta ley pues va a ser reglamentada para su vigencia. Bueno, estimada ingeniera, voy a pasar a dar lectura a algunas consultas que han formulado los participantes. Una de ellas es el siguiente. Nos dice, en los contratos no competitivos, ¿a qué se refiere con proveedor único? Esa es la primera consulta, ingeniera. Listo. Miren, en los contratos no competitivos van a ser lo que ahora se llaman los contratos o las contrataciones directas. Y un proveedor único es cuando no existe otro proveedor en el mercado. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando se compran ciertos medicamentos en los hospitales, eh, de repente hay un laboratorio que ha desarrollado un medicamento que es para el cáncer y es el único que vende este medicamento. Entonces es un proveedor único. Asimismo, les pongo otro ejemplo en el tema de software. Por ejemplo, si yo quiero comprar una licencia de Microsoft Office, voy a cualquier tienda y compro la licencia o inclusive la puedo comprar en línea. Pero si yo quiero comprar, por ejemplo, una licencia de Oracle, Oracle no tiene distribuidores en Perú. El único que distribuye Oracle o los productos Oracle es el proveedor Oracle del Perú S.A. Y no hay nadie más que distribuya este software. Entonces, a eso se le llama proveedor único. Ojo, cuando hay un solo proveedor y la indagación se ha hecho a nivel nacional, en el mercado nacional. A eso se le llama proveedor único. No es de que yo solamente tengo una cotización y como nadie más me ha respondido es proveedor único. No, a eso no se refiere proveedor único. Mucho cuidado porque esto es uno de los puntos para poder poner los contratos no competitivos. Correcto, ingeniera. Tenemos otra consulta, es el siguiente. ¿Cuál o cuáles son los principales cambios que recoge la nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Bueno, en realidad hemos visto algunos de los cambios. Hay muchos más cambios, pero creo que a mi entender estos son los cambios más relevantes que tenemos. Hay varios cambios. Hay algunos que son netamente de forma, hay otros que son de fondo, pero todo lo que se ha visto en la exposición son los principales cambios. Como les decía, entre uno de ellos, por ejemplo, los principios rectores,
Y creo que el cambio más importante que yo podría dar aquí, como también les dije, el hecho de cambiar de OEC, que es el órgano encargado de las contrataciones, a DEC, que ahora va a ser la dependencia encargada de las contrataciones, creo que no tiene relevancia. El hecho de cambiar el nombre de OCE a OS, que es el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes, ya no va a ser el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, para mí tampoco tiene relevancia. Sin embargo, el hecho de incluir nuevas formas de contratación con estos contratos internacionales o de uso internacional que me van a permitir cambiar la forma de contratación, los contratos de innovación, eso nos va a ayudar principalmente a las entidades que quieran adquirir bienes o servicios complejos, especializados o con cierta tecnología. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Se puede imputar responsabilidad al titular del pliego a pesar de la autonomía del comité especial y delegado funciones en el gerente? Esa es la consulta que nos hace uno de los participantes, estimada ingeniera, para que pueda responder. Actualmente, con la actual normativa, sí, definitivamente, el titular de la entidad es responsable de muchas de las situaciones que dicen la ley de contrataciones del Estado. Por lo tanto, si, por ejemplo, vamos a poner el caso de una municipalidad porque es la entidad que tiene más, son mayor número. Si el alcalde, que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de aprobar las bases, delega en su administrador, entonces, y se hacen unas bases direccionadas y se declara la nulidad o hay una denuncia, los imputados van a ser el alcalde, el administrador y el comité. Pero en este caso, con la nueva normativa, lo que se está planteando es de que el imputado, justamente en uno de los principios, si no me equivoco, es el principio de la causalidad, es de que netamente la responsabilidad va a ser de aquel que cometió la infracción. Es decir, tendría que ser del comité que ha elaborado las bases o de la dependencia encargada de las contrataciones, de ser el caso que hubiera elaborado las bases. Correcto, una última consulta, ingeniero. ¿Desde cuándo se aplicarán las modificaciones en la ley de contrataciones? Se refiere a esta nueva ley, la 32069. Adelante con su respuesta, ingeniera. Gracias. Efectivamente, como les dije, la ley se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de junio del 2024. Se tiene 180 días para elaborar su reglamento, que aproximadamente será más o menos 20 al 25 de diciembre, y son 90 días para que entre en vigencia. Entonces, aproximadamente debe estar entrando en vigencia a fines del mes de marzo del 2025. Excelente, ingeniera, por su ponencia. A nombre de la Junta de Decano, pues agradecerle su participación en este evento que se está desarrollando por Semana del Contador, dado pues que los contadores en esta ocasión vamos a celebrar pues nuestro día, ¿no? Entonces, a nombre de la Junta de Decanos, a nombre del Comité Técnico Nacional del Sector Público, le damos las infinitas gracias y estamos seguros contar con su participación en un siguiente evento. Muchas gracias y saludos de Huaraz, Ancash, ingeniera Carlea Torres Tello. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra participación a la ingeniera Carlia Tello y al colega Dani Ramírez. Un tema muy interesante, el de las contrataciones del Estado. Muchas gracias. Nuevamente mi agradecimiento a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por la invitación. Y bueno, me despido con ustedes indicándoles de que una nueva ley no va a hacer las contrataciones más eficientes. Las contrataciones las más eficientes las vamos a hacer nosotros, haciendo lo que debemos hacer de acuerdo a ley, cumpliendo nuestras funciones. Y siempre con el tema de la integridad. Me despido con una frase de Samuel Johnson. Samuel Johnson acuñó esta frase en el año de 1759, que es una frase que sigue tan vigente a la fecha, en la que nos dice, el conocimiento, la integridad sin conocimiento es vana y vacía, es inútil, pero el conocimiento sin integridad es terrible y peligroso. Así que está en nuestras manos hacer las cosas bien. Está en nuestras manos sacar a nuestro país de este hoyo de corrupción en el que está sumido, y sé que todos podemos aportar con un granito de arena. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora.